Con este estrés, doceñador, hace falta. Gilberto Santa Rosa, el legendario caballero de la salsa, esconde detrás de su sonrisa elegante y de sus melodías románticas una historia llena de secretos, amores turbulentos y momentos de dolor que pocos conocen. Lo que el público veía en los escenarios era solo la superficie. El hombre, en realidad, vivía entre el brillo y la sombra, entre la fama y la soledad. Hoy vas a descubrir el lado más humano y polémico de uno de los mayores íconos de la música latina. Desde sus primeras actuaciones en Puerto Rico, cuando era solo un joven soñador de Santurce, hasta la cima de la fama internacional, Gilberto enfrentó batallas silenciosas, amores que se derrumbaron, crisis de identidad y revelaciones que estremecieron incluso a sus seguidores más fieles. En entrevistas, confesó haber vivido días en los que el éxito ya no le traía alegría, admitiendo que la fama destruye relaciones y a veces también destruye el alma. Sus declaraciones, siempre elegantes pero cargadas de emoción, dejaron al público dividido. ¿Sería el caballero de la salsa también un hombre roto por dentro? ¿Y qué ocurrió realmente detrás de los bastidores de sus relaciones, desde los rumores de separaciones hasta las confesiones sobre una profunda soledad? Este video va a revelar las verdades nunca contadas sobre los bastidores de su vida, las pérdidas, los miedos, los errores y las decisiones que moldearon al verdadero Gilberto Santa Rosa. Así que, si eres fan de la buena música latina y quieres entender qué hay detrás de la fama y de la apariencia perfecta, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu suscripción es esencial para que YouTube reconozca nuestro trabajo, recomiende los videos y permita que historias como esta sigan siendo contadas con verdad y profundidad. Solo así podemos traerte contenidos exclusivos, biografías reveladoras y relatos que muchos artistas preferirían mantener en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación sobre Gilberto Santa Rosa te va a dejar completamente impactado. Y tal vez cambie para siempre la forma en que ves a este ícono de la salsa. Gilberto Santa Rosa Cortés nació el 21 de agosto de 1962 en Santurce, una localidad vibrante de San Juan, Puerto Rico. Hijo de una familia humilde pero musicalmente sensible, Gilberto creció rodeado de ritmos caribeños, radios que transmitían boleros, sones cubanos y la naciente salsa puertorriqueña. Su padre, amante de la música tradicional y que con frecuencia escuchaba discos de Daniel Santos, Ismael Rivera y Cortijo, despertó en él desde temprano el gusto por el canto. Desde niño, Gilberto mostraba una curiosa combinación de timidez y talento. Era reservado en público, pero cuando se trataba de cantar, se transformaba por completo. A los 12 años ya imitaba cantantes en el patio de la escuela y a los 14 comenzó a participar en pequeños grupos locales, interpretando temas clásicos de soneros como Héctor Lavoe y Cheo Feliciano. Su primer gran paso profesional llegó a los 17 años, cuando se incorporó a la orquesta de Willy Rosario, uno de los grupos de salsa más respetados de Puerto Rico. Su ingreso no fue fácil. Gilberto tuvo que demostrar su valor entre músicos experimentados, pero rápidamente conquistó al maestro Rosario con su timbre limpio, dicción impecable y dominio de la improvisación, el soneo, como se dice en el mundo de la salsa. A pesar del éxito inicial, los primeros años fueron duros. Gilberto recordó en varias entrevistas que dormía en pensiones baratas y que en ocasiones pasaba días sin dinero para comer decentemente. Aún así, nunca pensó en rendirse. En 1986 dio el salto decisivo y se lanzó como artista solista, apostando por un equilibrio entre la tradición de la salsa dura y el romanticismo melódico, que más tarde lo convertiría en una figura mundialmente reconocida. El final de los años 80 marcó el nacimiento del Caballero de la Salsa. El título surgió casi por casualidad, otorgado por los presentadores de radio que admiraban su elegancia en el escenario, sus letras románticas y su comportamiento caballeroso fuera de él. Gilberto Santa Rosa se convirtió en sinónimo de sofisticación en un género musical frecuentemente asociado con la calle y la bohemia.
Su primer álbum, Good Vibration, 1986, fue bien recibido, pero fue con Perspectiva, 1991, y De Amor y Salsa, 1992, que su nombre se consolidó internacionalmente. Canciones como Conciencia, Qué manera de quererte y Perdóname se convirtieron en himnos, marcando a toda una generación de enamorados. El éxito trajo dinero, fama y viajes, pero también soledad y desgaste emocional. Gilberto reveló en varias entrevistas que, durante la década de los 90, vivió un conflicto interno. El artista reconocido públicamente se sentía distante de su propia esencia. A veces me miraba al espejo y veía a un hombre sonriendo por fuera, pero agotado por dentro, confesó en cierta ocasión. Los bastidores de la fama eran exigentes. Tenía que lidiar con la presión de la industria, la constante comparación con otros íconos como Marc Anthony y Víctor Manuelle, y la expectativa de ser siempre el señor elegante de la salsa. Sin embargo, Gilberto mantuvo una ética de trabajo ejemplar, evitando escándalos y cultivando una imagen de integridad, lo que le granjeó respeto no solo entre los fans, sino también entre los músicos veteranos. Si en la música Gilberto Santa Rosa siempre fue controlado y elegante, en su vida amorosa el cantante conoció turbulencias, pasiones intensas y desilusiones discretas. Su primer matrimonio con la puertorriqueña Maribella fue breve y marcado por la distancia impuesta por la carrera. Era imposible mantener un hogar cuando pasaba más tiempo en aeropuertos que en casa, dijo en una entrevista para el programa Don Francisco Presenta. Tras el divorcio, vivió un período de soledad e introspección, hasta conocer a Miriam Cruz, una cantante dominicana con quien mantuvo una relación de altibajos. Fueron vistos juntos en varias premiaciones y, aunque vivieron un amor intenso, la distancia volvió a ser un obstáculo. Su relación más conocida, sin embargo, fue con Miriam Oller, una abogada puertorriqueña con quien se casó en 2013. Gilberto, que ya había superado los 50 años, declaró que ese matrimonio representaba su segunda juventud. La pareja se convirtió en un ejemplo de discreción y respeto mutuo, aunque rumores de crisis matrimoniales surgieron en los años siguientes, alimentados por declaraciones ambiguas del cantante sobre los desafíos de la convivencia y la fama. Durante una entrevista en 2019, Gilberto sorprendió al público al confesar que la fama destruye relaciones si no hay humildad. Añadió que su mayor error fue dar más atención al público que a la persona que esperaba en casa. Sus palabras tuvieron un fuerte impacto, siendo vistas como una especie de confesión pública de los fallos que marcaron sus relaciones anteriores. Además de los asuntos amorosos, Gilberto habló abiertamente sobre la paternidad. Tiene hijos de relaciones pasadas y siempre mantuvo una relación cercana con todos. Nunca fui el padre perfecto, pero siempre estuve presente cuando más me necesitaban, afirmó en un documental de Guapa TV. A principios de los años 2000, Gilberto Santa Rosa atravesó una de las etapas más sombrías e introspectivas de su vida, un período marcado por los contrastes entre el éxito público y el vacío interior. Mientras el mundo lo aplaudía como el caballero de la salsa, detrás de las luces y los aplausos había un hombre cansado, emocionalmente agotado y en busca de sentido. Su carrera iba viento en popa, conciertos con entradas agotadas, premios, contratos internacionales y el respeto unánime de la crítica. Pero, según amigos cercanos, cuando se cerraban las cortinas y el público desaparecía, Gilberto quedaba en silencio, sumido en una soledad que lo perseguía noche tras noche. Varios testimonios de su círculo íntimo lo describen en esa época como un hombre reservado, casi melancólico. Dejó de asistir a fiestas y eventos sociales, rechazaba invitaciones a programas de televisión y evitaba largos viajes que no tuvieran un propósito artístico. Los pocos que convivían con él contaban que se refugiaba en la lectura, el mar y largas conversaciones sobre la vida y el tiempo, temas que hasta entonces rara vez lo ocupaban. El propio Gilberto reconocería más tarde que vivía un período de silencio interior, una especie de pausa forzada por su propia alma. En varias entrevistas admitió que el peso de la fama comenzaba a asfixiarlo. La gente piensa que ser famoso es una bendición permanente, pero hay días en que se siente como una prisión dorada, declaró en cierta ocasión.
La frase, dicha con una serenidad que ocultaba dolor, reflejaba todo lo que sentía. La fama, que antes había sido su recompensa, se había convertido en su carga. Tenía que sonreír incluso cuando no tenía ganas, cantar incluso cuando la voz de su alma se callaba. Esta etapa coincidió con pérdidas personales profundas. Uno de sus músicos más antiguos, compañero de ruta y amigo de toda la vida, falleció de manera súbita, y poco tiempo después perdió también a un primo muy cercano, con quien compartía la infancia en Santurce. Estas ausencias dejaron heridas que el tiempo tardó en curar. Gilberto confesó que, después de esas pérdidas, cada aplauso sonaba diferente, como si faltara alguien que también aplaudiera. A los 40 años comenzó un proceso de cuestionamiento existencial. Por primera vez, el artista que siempre había vivido en función del público empezó a preguntarse sobre el verdadero propósito de su música. ¿Estoy cantando por pasión o por hábito?, habría dicho a un amigo en una conversación privada. Esta crisis interior se reflejó en las letras y en las interpretaciones. El álbum Viceversa, 2002, es el ejemplo más claro de este giro emocional. En él, Gilberto aborda el amor desde una perspectiva madura, donde el arrepentimiento y la nostalgia reemplazan la euforia y la conquista. Canciones más lentas, introspectivas y cargadas de sentimiento revelaron a un hombre en transición, no solo artística, sino también espiritualmente. Durante esos años, se alejó de la vida social. Comenzó a viajar solo, visitando lugares poco turísticos en busca de silencio. Adoptó el hábito de escribir en un diario, una práctica que le ayudaba a ordenar los pensamientos y enfrentar la ansiedad. También se sumergió en la lectura de autores que trataban sobre espiritualidad, propósito y autoconocimiento. Aunque nunca se adhirió a una religión específica, Gilberto admitió que la fe se convirtió en su tabla de salvación. La espiritualidad fue el ancla que me salvó del abismo, confesó más tarde, refiriéndose a la fase en la que pensó en abandonar los escenarios. A esto se sumaron problemas de salud, mantenidos en secreto durante muchos años. La prensa puertorriqueña informó en 2015 que el cantante habría enfrentado un susto serio, posiblemente relacionado con el corazón, tras un ligero colapso durante un ensayo. Aunque nunca confirmó los detalles, Gilberto admitió públicamente que el episodio lo hizo replantearse la vida. El cuerpo también pide descanso, y el mío ya estaba gritando por ello, comentó, sugiriendo que los años de estrés, viajes y noches mal dormidas cobraron su precio. Tras este susto, redujo el ritmo de los conciertos y comenzó a priorizar la salud y la paz mental. Cambió hábitos alimenticios. Empezó a caminar regularmente y comenzó a valorar el descanso. Amigos dicen que, a partir de entonces, el cantante se volvió más calmado, selectivo y consciente de sus propias limitaciones. Dejé de correr tras el tiempo. Ahora dejo que el tiempo venga a mí, comentó en tono filosófico. Lo que podría haber sido solo otra etapa de éxito profesional se transformó en un período decisivo de renacimiento interior. Gilberto Santa Rosa emergió de ese ciclo más maduro, más humano y menos preocupado por agradar. Ya no buscaba ser el caballero perfecto, sino un hombre en paz consigo mismo. Fue en ese contraste, entre el brillo del escenario y la oscuridad de los bastidores, donde el artista reencontró su verdadera voz. No la del cantante de éxitos, sino la del hombre que aprendió a escuchar el silencio y a transformar el dolor en arte. A partir de 2015, Gilberto Santa Rosa inició un proceso de reinvención personal y artística. Decidió abandonar temporalmente las grandes giras y dedicarse a proyectos más pequeños, íntimos y culturales. Creó espectáculos en homenaje a boleristas clásicos y participó en programas de televisión donde habló, por primera vez, sobre temas hasta entonces considerados tabú: el envejecimiento, la vanidad y las frustraciones de la fama. Una de sus declaraciones más comentadas se produjo en una entrevista con el periodista Jorge Rivera Nieves, donde dijo: «Durante años viví preocupado por lo que el público pensaba de mí. Hoy me doy cuenta de que mi mayor error fue intentar ser perfecto». Esta frase se volvió viral, simbolizando la honestidad de un hombre que ya no tiene nada que demostrar. Gilberto también abordó la cuestión de la sufrida rivalidad en la salsa. Sin mencionar nombres, afirmó que hay colegas que se pierden en la vanidad y olvidan que el escenario es para compartir, no para competir.
Muchos interpretaron la frase como una indirecta a cantantes más jóvenes que lo veían como la vieja guardia. En el ámbito personal, admitió haber enfrentado momentos de profunda soledad, incluso estando casado. Señaló que el amor, en la madurez, es más un pacto de comprensión que de pasión. A pesar de los rumores, nunca confirmó separaciones. Otra revelación importante ocurrió en 2021, cuando confesó que llegó a considerar abandonar la música tras sentirse desmotivado con la industria. La salsa ya no es lo que era. Hoy todo es marketing y la esencia se ha perdido un poco, lamentó. Sin embargo, revirtió la decisión al ver el entusiasmo del público en los conciertos posteriores a la pandemia. Hoy, Gilberto Santa Rosa es más que un cantante. Es un ícono cultural de Puerto Rico y de la música latina. A sus 63 años, se mantiene activo, con una agenda de conciertos selecta y una postura serena ante la vida. Vive entre San Juan y Miami, equilibrando tranquilidad y compromiso artístico. A pesar de la edad, conserva el carisma y el humor que siempre lo han caracterizado. En las redes sociales, muestra un lado más humano, compartiendo recuerdos, consejos y reflexiones. Recientemente conmovió a sus seguidores al publicar una foto antigua con Héctor Lavoe, diciendo: «Él fue una de las razones por las que nunca me rendí». Su matrimonio con Miriam Oller parece estable, aunque discreto. Varios amigos de la pareja afirman que Gilberto ha aprendido a valorar la paz del hogar por encima de todo. «Hoy elijo las batallas que quiero luchar y casi ninguna está en casa», bromeó en una entrevista en 2023. En el ámbito musical, sigue grabando y explorando nuevos estilos. Su álbum más reciente mezcla salsa con jazz y bolero, reflejando la madurez de un artista que ya no busca aplausos fáciles, sino conexión emocional. Gilberto también se dedica a causas sociales, apoyando instituciones culturales y programas de educación musical para jóvenes puertorriqueños. Su frase habitual, «La música me salvó cuando no había nada más», refleja su compromiso de devolver a la comunidad lo que recibió. Hoy, el caballero de la salsa es la imagen de la elegancia madura. Detrás de su sonrisa serena, hay un hombre que enfrentó pérdidas, crisis, dudas y reconciliaciones. Las entrevistas más recientes muestran a alguien que ha aprendido a hacer las paces consigo mismo. Cuando le preguntan sobre el futuro, responde con la sencillez que lo distingue. «No sé cuánto más cantaré, pero sé que cada vez que subo a un escenario, es como si fuera la primera». Y tal vez ese sea el secreto para mantenerse vivo en la música. Cantar con el alma, no con la vanidad. Y así termina la historia de un hombre que conquistó el mundo con su voz, pero que también enfrentó los dolores y desafíos que la fama oculta. Gilberto Santa Rosa demostró que detrás de cada canción romántica hay un ser humano de carne y hueso, con fragilidades, arrepentimientos y verdades que pocos se atreven a revelar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado. Y por eso quiero pedirte, deja tu me gusta, porque eso ayuda mucho al canal a crecer y llegar a más personas que aman descubrir el lado oculto de los grandes artistas. Suscríbete al canal y activa la campana, ya que tu suscripción es lo que mantiene vivo este proyecto. Es lo que hace que YouTube entienda que nuestro contenido tiene valor, merece ser recomendado y pueda seguir trayéndote biografías intensas, emocionantes y llenas de revelaciones. Y por supuesto, comenta aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Gilberto Santa Rosa? ¿Creías que el caballero de la salsa tenía una historia tan marcada por altibajos? Tu opinión es muy importante y me encanta leer lo que cada persona piensa. ¡Pero no te vayas todavía! Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Te prometo que es aún más interesante, revelador y apasionante que este. Te mantendrá pegado de principio a fin. Así que ve y continúa este viaje con nosotros, porque las historias más profundas de la música latina aún están por contarse.